Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en este domingo 17 de marzo del 2024, después de una semana ausente. Por cierto, aprovecho para agradecer a Natalia que estuvo por aquí, Natalia Sánchez, la semana pasada, y aquí ya de nuevo en la mesa con mi querido Javier Tejado. ¿Cómo estás, Muy Javier? buenos días de domingo, de fin de semana largo. De fin de semana largo, porque el lunes es puente para muchos. Mañana Claudia, es ¿cómo puente. estás? Muy contento de estar aquí en la mesa, además regresando de Oaxaca con mi querido Javier Tejado. Muy bien, ya te está jalando. Queríamos hacerlo desde ahí, pero hubiera estado feo dejarte solo en la mesa. Bueno, gracias por haber regresado, queridos amigos. Y está Claudia Aguilar también a la distancia. Claudia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto, como siempre, tenerte por acá. Oye, Javier, y arrancamos contigo. Uno de los temas es Guerrero. Yo creo que hay muchos temas que están presentes en el país, el crimen organizado, la protesta social, pero en ningún lado tenemos los niveles de ingobernabilidad que creo que tenemos en Guerrero, en donde se van acumulando desde casos históricos como el tema Ayotzinapa hasta violencia de las últimas semanas todavía con otros jóvenes de Ayotzinapa, hasta los problemas de gobernabilidad en términos del gabinete de la gobernadora. ¿Qué estás viendo en Guerrero? Guerrero, en todo el país o en casi todo el país el tema de inseguridad es un tema delicado, muy delicado, te diría. Pero creo que en ningún lugar hay esos márgenes de ingobernabilidad como los hay en Guerrero. Donde tienes tú primero el crimen organizado, sacando videos, masacres en todo el estado de Guerrero, incluido en Acapulco, donde tienen control el transporte público en Guerrero, en Acapulco, en Chilpancingo, y saca el crimen organizado videos de incluso cómo maltrata, cómo golpea a los transportistas para dejar claro quiénes mandan ahí. Se dejan ver su cara y no les importa nada. Brutales los golpes, las tabladas que les dan. Luego andan quemando camiones. Después el control de la zona es total. Luego tienes el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Ya llevamos 10 años de esto. Y este gobierno pues ha hecho un tiradero de esa investigación. Y con razón los estudiantes, familias están muy enfadados. Alejandro Encinas, que inventó incluso chats de esa investigación, ya se dejó el cargo y se fue a la campaña de Sheinbaum. Ahora el presidente directamente él tiene que llevar la investigación. Y luego encima de esto mata a la policía estatal a un estudiante adicional, el 44 pues, en uno que fue y engañaron los primeros 48 horas diciendo que había un intercambio de armas cuando no hubo tal intercambio de armas y le plantan un arma al estudiante, lo que obviamente hace que se enardezca más la comunidad de Ayotzinapa. Y encima de eso, en este contexto, la gobernadora decía hacer una semana después un cambio de gabinete a raíz de estos hechos delictivos, pero sobre todo la fiscal general, que es del ejército, teniente coronel del ejército, y que no era la favorita de ella y que no participaron, por cierto, nada del tema del estudiante muerto. No se quiere ir al cargo, el Congreso no está pronunciado, entonces no tienes ni equipo, ni gobierno, ni estrategia para reencauzar lo que pasa en Guerrero. Aparte, ya estamos en proceso electoral y las despensas para la gente de Acapulco, que fue devastada por Otis, se siguen entregando en abierta violación del marco legal. Entonces te diría, por donde lo quieras ver, Guerrero es un estado sin ley, donde todo el mundo, el gobierno federal, el estatal, el municipal, organizado, todo el mundo está haciendo a su entender lo que hay que hacer y no se respeta ningún marco normativo. Y donde una de las preguntas, Claudia, es pues, ¿cuál es la salida a esto? Yo preguntaba con periodistas del estado de Guerrero y les decía, ¿qué es lo nuevo? Porque hay muchas de las cosas que acaba de decir Javier que ya estaban presentes desde hace muchos años. Y me decía, lo nuevo es la ausencia de la autoridad, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, y sabemos que en política los vacíos se ocupan, ¿no? Hay actores que están... el crimen organizado ocupando los espacios dejados por la autoridad. Y te pregunto, ¿qué salida ves para eso? Hay quien planteó esta semana por el lado del PAN que en el Senado se discutiera la posible desaparición de poderes. ¿Cómo ves tú el escenario y las posibles rutas de salida? Hola, Mario. Pues gracias. La verdad es que terrible. Creo que habla Javier con mucho tino de ingobernabilidad y yo diría Guerrero se ha vuelto un páramo de ingobernabilidad y de falta de justicia, ¿no? Sobre todo por el caso más reciente, que no es que sea Nobel, que tiene que ver con el caso de pues este nuevo estudiante asesinado de Ayotzinapa, que además es sintomático, pues que por último se haya desaparecido o se haya escapado o fugado, pues al
a la gente que había disparado en contra del estudiante. Pero preguntas con mucho tino el tema de la desaparición de poderes que se planteó justamente el día de... Bueno, en esta semana, pues, una vez que se dieron los acontecimientos, sobre todo derivado de la reacción que tuvo la fiscal, ¿no? Es decir, cuando la gobernadora finalmente dio la cara, porque en un primer momento pues no se había visto lo que estaba haciendo o qué iba a hacer en Guerrero, pidió las renuncias de dos, digamos, altos mandos que tenían que ver con su gobierno, precisamente por las funciones que llevaban a cabo. Pero al momento en que dice que va a renunciar a la fiscal dice, no, esta es una atribución, tú no puedes destituirme, y entra en este gran conflicto, y precisamente por ese síntoma de absoluta ingobernabilidad o piden la desaparición de poderes. Me parece que es un claro tinte político, desde luego, con el que se le está dando, o el uso que se le está dando al caso de Guerrero, que viene de una ola constante de ingobernabilidad, de falta de orden, de falta de articulación para hacer frente a las situaciones de inseguridad, pero además las derivadas de Otis, que claramente han generado mucho mayor conflicto en la zona. Y en el caso de Ayotzinapa, yo creo que es un gran revés para el gobierno actual, y diría para la izquierda, que han hecho siempre de manera constante un uso político de la normal rural de Ayotzinapa, y que precisamente por la falta de pericia en la definición, pero no nada más para la resolución del tema, que claramente es sumamente complicado por cómo se dieron los hechos, pero por haberse confrontado y enfrentado hoy por hoy directamente desde el Palacio Nacional con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, con la madre directamente del último normalista asesinado, e inclusive con quien lleva la defensa, que es el abogado Vidulfo Rosales. Creo que es un gran error, que ha pisado talón de Aquiles, y que justamente pues lo que genera es una confrontación donde lo que vamos a ver no nada más son que estas renuncias y estas negociaciones realmente vuelven a distraer del foco lo que está pasando, porque hay un asesinato de acuerdo, joven, un contexto grave. De acuerdo, que además es el único caso de derechos humanos que este gobierno hizo suyo, ¿no? Sí. Porque el resto de la agenda, digamos, la dejó de lado, formó esta comisión donde estaba el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, donde estaba la propia Fiscalía, el subsecretario Encinas, del que hablaba Javier hace rato. Así hay un caso en donde le depositó capital, fue en este, y hoy estamos viendo los resultados. Ahora, ¿cómo ves, Claudio, tú esta perspectiva más amplia de lo que está pasando en Guerrero? Pues yo creo que son las narrativas de un Estado fallido, ¿no? Cuatro factores que son muy importantes. El primero de ellos son los problemas estructurales de asimetría, de desigualdad que tiene el Estado. Y hay que decir que es un ejemplo trágico, diría yo, Acapulco para Guerrero, en el sentido también de cómo no hacer desarrollo turístico en México. ¿Por qué? Porque pues hay un Acapulco rico, donde disfrutan los turistas, los visitantes, pero hay un Acapulco muy pobre al mismo tiempo, que coexiste, y que no logró el Estado de Guerrero volver a Acapulco, que fue una referencia en la segunda parte del siglo XX como destino turístico incluso global, para que eso generara esa derrama turística cambiara la situación de los guerrerenses, de las guerrerenses en términos de una equidad. Esto está pasando en general como modelo turístico negativo en todo el mundo. Pasa igual en Cancún, ¿no? Donde viven muy diferente las personas que prestan servicios turísticos que las que reciben esos servicios turísticos. Entonces, primer asunto, pues un asunto de, digamos, de inequidad o desigualdad estructural. El segundo de ellos tiene que ver con los problemas, digamos, históricos, estructurales de criminalidad, de delincuencia en el Estado. Siempre ha sido un Estado muy convulso en este sentido, desde la guerrilla en Guerrero hasta ya los movimientos, digamos, o los grupos delincuenciales. Y me parece que el gobierno de Guerrero interpretó que si estaba tan duro el problema de la criminalidad, pues si no puedes contra ellos, úneteles, ¿no? Y esa es un poco la tragedia. Hoy la delincuencia organizada es la verdadera gobernadora de Guerrero, que decide quién vive y quién no en ese estado. El tercer elemento es Otis, una tragedia natural o quizá una tragedia ocasionada que refleja el calentamiento global, pero que desafortunadamente tiene otros tres correlatos. El primero, un gobierno federal incapaz de atender la tragedia con un Fonden desaparecido, un presidente incapaz de darle la cara a los ciudadanos, a las ciudadanas en Guerrero y de apapacharlos al menos, y una delincuencia inmisericordia que todavía apretó más al puerto y lo siguió extorsionando y exprimiéndole todo. Y la peor tragedia desde mi punto de vista, colegas, no es esas tres, sino es la tragedia de los Salgado, una plaga política que ha traído, digamos, la entrega del Estado a la delincuencia organizada, que no ha intervenido para ello, y me parece que es el peor gobierno para el peor momento de Guerrero. Bueno, ese es uno de los temas. Vamos a seguir con la mirada puesta en Guerrero.
El otro es la Ciudad de México, que hoy es noticia porque hoy se transmite el primer debate entre los candidatos y la candidata a la jefatura de gobierno. Una elección que está generando expectativa interesante, Javier. Hay, por supuesto, foco en la nacional, pero la Ciudad de México creo que está ganando atención. Sí, la Ciudad de México obviamente es la capital política del país. Está generando mucha atención porque las encuestas están completamente divididas en la ciudad. La oposición ganó el número de alcaldías hace 3 años. El gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo para hacer mucha labor social en esta ciudad. Como veo las encuestas, me parece que puede ganar cualquiera de los 2 candidatos punteros, que es Santiago Taboada y Clara Brugada. Una elección que será muy polarizada. El que gane ganará por 2 puntos. Hoy es un día importante, es el debate, se transmitirá, por cierto, aquí por Foro TV, y te dejará ver cuáles son los planes de gobierno de estos 2 punteros, ¿no? Creo que la verdad es un gran referente la Ciudad de México, que por eso podría impulsar a la oposición a nivel nacional, pero per se, dado que aquí están los poderes de la Unión, dado que es la ciudad que gobernaba Claudia Sheinbaum, dado que lleva mucho tiempo en manos de la izquierda, pero que Santiago Taboada y el PAN han hecho un buen gobierno en la alcaldía de Benito Juárez, es su plataforma de lanzamiento. Va a ser muy interesante lo que está pasando en la Ciudad de México, sobre todo recordando que el candidato puntero del gobierno, del oficialismo, era Omar García Harfuch, y a pesar de haber ganado la encuesta por 19 puntos, lo baja el presidente y pone a Clara Brugada, que era la alcaldesa de Iztapalapa. Entonces es un reto, digamos, en particular muy complejo para el presidente, por tener un candidato que todos nos reconocía como ganador, no lo dejan participar y mete a una candidata que está teniendo problemas para engancharse. Entonces habrá que ver quién gana la elección de la Ciudad de México y cómo están sus debates, que hoy es el primero de 3 debates. El primero. Claudia. Sí, muchas gracias. Mira, coincido en que, primero, qué buen día, porque justamente hoy nos reunimos, hoy va a ser el debate. Me parece que la Ciudad de México no solamente es la que nos presenta mayores retos en términos de que pueden moverse quizá las encuestas y los números entre Taboada y Clara Brugada, pero creo que por eso se vuelve también más importante, porque hay que recordar que desde el 97 la Ciudad de México ha sido gobernada por lo que se dice o se conoce por partidos que se autodefinen de izquierda. No sé si propiamente las agendas realmente lo han aterrizado, no la última, pero efectivamente se definen de izquierda. Entonces, este mapa que se marcó, que se trazó dividiendo a la Ciudad de México en las elecciones intermedias en el 21, claramente no solamente se puede reeditar y puede mover la cabeza de la jefatura de gobierno, ahora sí, hacia este lado del candidato de la alianza, digamos, presentado por Santiago Taboada, en lugar de quedar en manos de Clara Brugada, que estas lecturas que se han hecho, no solamente del favoritismo que tenía el presidente hacia Clara Brugada, sino la poca afinidad quizá política que tiene entre Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. Entonces me parece que el debate va a estar interesante por 2 cuestiones, no solamente por la ciudad y porque vamos de cara a que tal vez deje de gobernar la izquierda la Ciudad de México después de casi 28 años o 27 años, pero sobre todo porque estos debates sí pueden llegar a cambiar las encuestas porque están más cerca las cifras, porque esto se ha demostrado en la Ciudad de México y porque claramente los 3 candidatos estarán presentes, pues tratando de poner los temas que tienen sobre las agendas que quedaron pendientes para el día de hoy. De acuerdo, Claudio. Pues sí, me parece que en estos debates va a estar muy interesante ver cuáles son los proyectos que colocan la candidata y los candidatos para nuestra ciudad, para la Ciudad de México. Evidentemente van a tocar los temas que son más álgidos y que están ahí claramente reflejados en las encuestas. Primero, inseguridad. Los 2 temas de hoy son, digamos, la parte de desarrollo económico y finanzas y la parte de bienestar y desarrollo social. Son los, digamos, lanas y desarrollo social serían los ejes de hoy. Van a haber otros 6 ejes, 2 en el segundo debate y 2 en el tercer debate. ¿Por qué creo que va a ser interesante? Porque vamos a ver confrontados, francamente, al menos 2 grandes proyectos, los 2 proyectos punteros. Veamos a ver si Salomón Chertorivsky logra también generar un tercer proyecto pertinente y relevante, pero parece difícil, al menos inicialmente. Y más con el escándalo de la triangulación de dineros públicos
de NMC en Nuevo León con Samuel García, que seguramente se va a usar. Sí. Habrá que ver qué tanto lo pelan, porque usualmente la estrategia de los punteros pues es enfrentarse con el otro puntero y no mirar al tercer lugar. Pero me parece que entonces vamos a ver ahí, digamos, reflejados los problemas de inseguridad, de agua, de movilidad. Y diría yo nada más un asunto. Antes decíamos los debates no importan porque no mueven la aguja. Eso ya cambió, porque hoy incluso los jóvenes desde el 2018 con el cambio de los formatos de los debates están viéndolos porque quieren ver los memes y entender los memes que salen del debate. Así que hay que ver qué memes nos regala hoy este debate. Y que, por cierto, va a transmitir nuestra casa, Foro TV, a las 8 de la noche, entiendo, Javier. Muy bien. Dura, creo que poco más de una hora. Exacto, como 1 hora y media, entiendo. Bueno, vamos a verlo de la noche. Gracias, Claudia. Gracias, que estén muy bien, que tengan buen día. Gracias, Claudia. Muchas gracias, un gusto. Gracias, Julio. Gracias a nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más aquí en la Agenda Pública.